Bien, en esta parte vamos a elaborar un poquito o tal vez simplificar un poco más lo que se había visto para centros de gravedad de un cuerpo tridimensional y ahora lo vamos a analizar para un área. Entonces lo que voy a asumir es que para un sistema de referencia X, Y, Z, yo tengo un área de espesor que voy a asumir constante, ¿sí? Eso se va a mantener. El material es homogéneo, es un solo material cuyas propiedades no cambian en toda la región. Y vamos a asumir también que ese cuerpo está bajo la acción de un campo gravitacional constante, ¿sí? Nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad puede cambiar, que experimentamos de pronto en Santa Marta, va a ser diferente a lo que se experimentaría en Nepal. Entonces, un edificio de una altura de 8 kilómetros puede que experimente una aceleración diferente a lo largo de todo el edificio. Pero en este caso el espesor es pequeño, entonces la aceleración de la gravedad se asume constante. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el centro de gravedad de este cuerpo coplanar. Recuerden que al ser el espesor constante, esto se puede simplificar a un análisis en el plano, en este caso en el plano XY. ¿Cómo se busca? Bueno, de nuevo, hacemos unas particiones que pueden ser finitas, ¿sí? Usted hace unas particiones en figuritas que de pronto usted ya le conozca el centroide o el centroide, sí, el centro de área a cada una de las figuritas. Entonces aquí me quedan, por ejemplo, varios rectángulos y uno que otro triángulo. ¿Y qué hacemos? Pues voy a tomar un elemento diferencial de área y para ese elemento diferencial de área, como estoy interesado en el centro de gravedad, pues voy a calcularle el peso, ¿sí? ¿Qué busco? Pues yo voy a buscar que los efectos que generan cada uno de los pesitos, debido a todos los elementicos de área, todas las particiones que tomé, esos efectos sean iguales al efecto del peso total actuando en un solo punto. Eso ya lo habíamos mencionado previamente. ¿Cuáles efectos estamos hablando? Primero, el traslacional. Entonces, eso se reduce a que la sumatoria de todos estos pesitos, ¿cierto? La sumatoria de estos pesitos sea igual al peso total. El segundo efecto es el rotacional. Entonces, respecto al eje X, que el momento que genera esta fuerza resultante, que es el peso, respecto al eje X, ¿cuánto sería ese momento? Y trazo por el peso, sea igual a la sumatoria de los momentos que generan todos estos pesitos respecto al eje X. ¿Cómo se calculan esos momentos? Sería distancia ortogonal por el peso, ¿sí? Y sub i por el delta W. Y también queremos que el momento respecto del eje Y que genera este peso resultante, ¿cuál es ese momento? X trazo por el peso, ¿sí? Ahí estamos en regla de la mano derecha, sea igual a la sumatoria de los momentos que generan cada uno de estos pesitos. ¿Cuánto es cuánto genera un pesito? Pues X sub i por el delta WI. Como son todos los pesitos, pues lo expresamos como una sumatoria. Eso se traduce en estas ecuaciones que son las que les mostré en los videos previos, ¿sí? Y entonces a partir del balance de estos efectos de los momentos, nosotros estamos interesados en conocer estas coordenadas X trazo, Y trazo en la región y las despejamos, ¿sí? Entonces el Y trazo será la sumatoria de los Y trazo I por el delta WI. Estos serían la sumatoria de los momentos que producen estos pesitos respecto del eje X dividida sobre el peso total. Y el X trazo I sería la sumatoria de los momentos que generan los pesitos respecto del eje Y dividido sobre el peso total. Ahora, si nosotros en lugar de tener particiones discretas, digamos que yo divida esto en 100 cuadritos, ¿sí? Tendré que hacer una sumatoria desde 1 hasta 100. Si en lugar de hacerlo así, yo hago en particiones infinitesimales, entonces este delta de peso va a tender a cero. Con otras palabras, el delta de área va a tender a cero. Y esa sumatoria entonces se transforma en una integral, ¿sí? En lugar de tener una sumatoria acá, este señor va a tender a cero porque el delta de área tiende a cero, son particiones infinitesimales. Entonces, en lugar de esas dos sumatorias, yo voy a tener una integral. ¿Cuál es la duda acá? Oiga, pues, ¿cuál es el diferencial de peso? ¿Sí? Porque el elemento diferencial es un delta W, el diferencial de peso. Entonces,
Aquí nos queda un poco rara esa ecuación. Si la hacemos acá un poco de manera discreta, con sumatorias discretas, sí es más fácil identificar esos pesitos, pero acá un elemento diferencial de peso, sí, queda raro. Ahí es donde aparece, para este tipo de problemas en donde el espesor es constante, ¿sí? Es mucho más sencillo hablar del centroide del área que el centro de gravedad. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque es que el, el diferencial de peso, ya lo habíamos visto ahorita, será el diferencial de área por el espesor, por el peso unitario del material o el peso específico del material. ¿Sí? Este delta de pesito va acá. Entonces yo podría reemplazar en estas ecuaciones de acá ese diferencial de peso, ¿cierto? Ese diferencial de peso sería el delta de área, estoy hablando de este diferencial de peso, sería el delta de área por gamma por T. Pero a ver, podría ser lo mismo también para el peso total. ¿Por qué? Porque el peso total, este señor, ¿a qué será igual? Al área total por gamma por T. Recuerden que el peso es volumen por peso unitario o peso específico. Entonces, como es el mismo material, como tengo un solo material en toda la región, gamma y gamma se van, como el espesor es constante, gamma y gamma se van, y entonces nos queda esta ecuacioncita. Para particiones discretas, ¿sí? Si yo tengo una región y la puedo dividir en ciertas subregiones, que yo a esas subregiones les conozca el área y el centroide de área, rectángulos, triángulos, círculos, etcétera, pues el y trazo, en lugar de pensar en pesos, lo voy a pensar en áreas. ¿Sí? El y trazo se calcula como el producto del y trazo i por el delta de área. Fíjense que ya no estoy haciendo momento de un peso. ¿Sí? Antes hacía distancia por fuerza, eso es momento de una fuerza. Ahora hago distancia por área. Es como si le estuviera calculando el momento que genera esta área respecto del eje X. Distancia por área. Distancia por área. Ya miraremos qué es eso. Entonces, y trazo sería la sumatoria de los y trazos UI por el delta de área sobre el área total. Y si estas deltas de área se hacen bien pequeñitos, entonces ahora la sumatoria se convierte en una integral, pero noten que ahora es una integral de área y nosotros podemos, ¿cierto?, aplicar los conceptos de cálculo 2 para resolver esta integral. Esta de abajo, de hecho, esta área, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene al integrar el elemento diferencial en toda la región, en toda esta región, ¿cierto? Porque si yo tengo un diferencial de área y hago esa sumatoria de los diferenciales de área en toda la región, al final voy a obtener el área total. En la de arriba estoy teniendo la misma estructura, miren, distancia por área, distancia por área. Bien, entonces de esta manera yo ya no es necesario tener el esquema tridimensional porque ahora lo que me interesa es el área y como les decía ahorita, pues solamente podría analizar el problema como un problema en el plano. Y entonces las ecuaciones para calcular los centroides para el y trazo sería, si lo pienso en elementos diferenciales, sería la integral de y por dA, recuerden que esto es una integral de área, sobre el área total, y el X trazo sería, haciendo un mismo procedimiento al que hice aquí, pero ahora para X trazo, se obtiene que X trazo sería la integral de X por dA sobre el área total. En ambos casos, recuerden, compañeritos, que el área se calcula como la integral del elemento diferencial de área y todo eso sería una integral o una integral de área que se haría en toda esta región. ¿Cuándo se usa este enfoque de integrales? Cuando mi región puede ser expresada por funciones matemáticas, que sean continuas, que sean derivables, que se puedan integrar. Si no, entonces yo puedo acudir a las particiones discretas. O de pronto, si en lugar de ponerme a hacer una integral que tenga un cuadradito y ya yo sé dónde está el centroide del cuadradito, pues uso este enfoque de acá, el de las particiones, el de las sumatorias, particiones discretas. Si es una región que esté definida por una función, ¿sí?, uso el enfoque de la integral. Entonces, desde este punto de vista, el centro de gravedad y el centroide geométrico o el centro de área van a coincidir si el material es uniforme y si el espesor del área, ¿sí?, el espesor de esta región no cambia. O sea, yo aquí lo veo en el plano porque
sé que el espesor es constante en toda la región. Entonces, en ese caso, el centro de área o el centroide y el centro de gravedad coinciden. Al igual que el centro de gravedad, pues el centro de área no necesariamente va a caer sobre una región sólida. Por ejemplo, en esta sección, en este perfil, el centroide está aproximadamente acá. ¿Sí? Va a estar en una parte que es vacío. Y eso es normal. En este semáforo, ¿sí? En este semáforo, ya pensando en centro de gravedad, el centro de gravedad aproximadamente va a estar por acá. En este poste que tiene esta forma de acá, el centro de gravedad va a estar por acá. Entonces recuerden que es una ubicación idealizada, ¿sí? Ese centroide de área o centro de gravedad, una ubicación idealizada de dónde podría concentrar toda el área o todo el peso y generar los mismos efectos. En algunos casos, ya para el caso de áreas, cuando estemos trabajando áreas, por ejemplo, en algunos casos nosotros vamos a tener unos vacíos, ¿sí? Unos huecos. Por ejemplo, tengo esta área y hay un vacío, ¿sí? ¿Qué le hace ese vacío al centroide? Pues el centroide de gravedad o el centro de área va a estar ubicado hacia donde hay más área. Entonces, en este caso, cuando no había ningún vacío, el centroide estaba acá. Una vez hay un vacío, pues ese centroide se va a ir hacia donde más área haya, entonces de pronto se desplazará hacia acá, ¿sí? Eso es lo que hace al centroide el hecho de tener unos vacíos. ¿Cómo lo vamos a tratar más adelante esos vacíos? Pues lo vamos a tratar como un área, ¿sí? Pero esa área va a ser negativa. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar toda esta área grande, ¿sí? Que es positiva, a esa área le vamos a restar el vacío. Y entonces al final el resultado es el área total, ¿sí? El área ya que está aquí en azulito. O sea, al área grande le resto el vacío y tengo eso. Eso mismo se hace, por ejemplo, para el caso de edificaciones. Aquí hay una planta de una edificación, ¿sí? Ustedes ven aquí unas vigas, estos rectángulos aquí son unas columnas, viéndolo en planta, y todo esto es una losa de un edificio, ¿sí? La planta de un edificio. Y en algunos casos hay unos vacíos porque de pronto hay un jardín o por aquí era el ascensor, ¿cierto? O las escaleras y hay que dejar esos vacíos. Entonces, ¿esos vacíos qué hacen? Hombre, pues si fuera esto un cuadrado, ya nosotros sabemos dónde está el centroide de esa área y yo podría ubicar el peso ahí, el peso de toda esa losa lo podría ubicar ahí. Pero como no es un cuadrado, ¿sí? Sino que tiene unos vacíos, eso hace que el centroide se mueva un poquito.